cómo Dios puede actuar en nuestra vida cuando las cosas son imposibles, digamos, de realizarse o de hacerse. Esta historia se basa en la vida de 4 reyes: el rey de Israel, el rey de Judá, el rey de Edom y el rey de Moab. Resulta que el rey de Israel quería someter al rey de Moab e hizo alianza con el rey de Judá y con el rey de Edom. La cosa que se unieron y empezaron a establecer las estrategias de la batalla. Consultaron entre ellos, no consultaron a Dios y se fueron caminando por el desierto. Llegó un punto, dice la Biblia, en que se quedaron sin agua y a punto de morir. Entonces uno de ellos, que era el rey de Judá, que era, digamos, el mejor delante de Dios, por decirlo así, se acuerda de que había un profeta en Israel llamado Eliseo que se le podía consultar para que hable de parte de Dios. Porque en ese tiempo, quien hablaba de parte de Dios, digamos, el conducto oficial o regular, era el profeta de Dios, en este caso Eliseo. Entonces ellos ya estaban a punto de morir con su ejército y sus animales de sed. Acuérdense, iban a derrotar al rey de Moab. Entonces llaman a Eliseo y en 2 de Reyes capítulo 3, 14 dice así: Eliseo replicó: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara, se refiere al rey de Israel. Tan cierto como vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico, dijo Eliseo. Mientras el músico tañía el arpa, o sea, tocaba el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y éste dijo: así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, que es la manera natural de saber que va a venir el agua, aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales, cortarán los mejores árboles, cegarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlos, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posiciones en la frontera. Dice: al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua y los moabitas les pareció que estaba teñida de sangre. ¡Es sangre de batalla!, exclamaron. Esos reyes deben haber peleado entre sí y se han matado unos a otros. Vamos, Moab, al saqueo. Cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente y los derrotaron. Aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron y los aniquilaron, etcétera, etcétera. Muy bien, el Dios de lo imposible. ¿Por qué decimos que es el Dios de lo imposible? Porque más o menos en la historia dice que llega un punto en que estos reyes iban a morir en el desierto y no había ni viento, ni nubes, ni agua para poder ellos abastecerse de la misma. Por lo tanto, iban a morir. Pero se abrió una puerta y Dios les dice: aunque no vean agua ni nubes, va a venir el agua. Y esa cuestión imposible que Dios hizo para salvar a estos reyes es el tema de hoy. Pero vamos a ver también cómo podemos hacer para que el Dios de imposible haga lo imposible en nuestras vidas. Quizás a veces nos encontramos con situaciones muy difíciles, donde ya lo hemos intentado todo. Hemos planificado como los reyes lo que vamos a hacer, pero nada nos ha resultado. Hemos luchado por nuestro matrimonio, por nuestra economía, por el ministerio, por tantas cosas. Y de repente estamos en un punto muerto como estos 3 reyes en el desierto, donde no hay recursos, ya se acabó todo, toda posibilidad. Justamente ayer aconsejaba un matrimonio que ya hace años estaba destruido. Ya no había posibilidad humana alguna de volverse a juntar. Entonces, situaciones así es la que vamos a hablar hoy. Conocer al Dios de lo imposible y cómo el Dios de lo imposible puede actuar en favor de nuestras vidas. Pero también qué obstáculos o qué cosas debemos hacer para que Dios pueda actuar
como sucedió en esta historia, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día 4 elementos que deben darse para que el Dios del imposible haga cosas sobrenaturales, haga cosas imposibles en nuestras vidas. Número 1, no ser tibio, decidirte por Dios. Una de las cosas que más detienen el poder y la mano de Dios es ser tibio. Acuérdense, aquí habían 4 reyes. El rey de Israel, que es el protagonista principal. Estaba el rey de Judá, el rey de Edom contra el rey de Moab. 3 reyes en alianza contra el rey de Moab. Entonces, cuando tú ves la historia, dice Eliseo que le dijo al rey de Israel: yo por ti ni te mirara en la cara, porque conozco tu actuar, conozco quién eres. ¿Y a qué me refiero? Eliseo sabía que este rey era un rey tibio. Según de Reyes 3:2 dice: Joram hizo lo que ofende al Señor. Joram es el rey de Israel, aunque no tanto como su padre y su madre, o sea, Acab y Jezabel, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor de Baal. Acab y Jezabel, padres de Joram, habían promovido el culto a Baal, que era un ídolo, y habían puesto una piedra muy hermosa principal ahí para que adoren a Baal. Este hijo, rey de Israel, Joram, se había dado cuenta que el pecado de sus padres había traído el juicio de Dios sobre Israel. Entonces él pensó: si esto fue el motivo del juicio de Dios sobre Israel, quito esta piedra en honor a Baal. Y la quitó. Pero obviamente solo quitó esa piedra a Baal. Y dice: sin embargo, Joram se aferró a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Dice que no practicó los pecados de su padre Acab, como la idolatría a Baal, pero no dejó lo otro. Dice los pecados de Nabat. Y los pecados de Nabat eran varios, que tenían que ver también con la idolatría. Levantó 2 becerros y dijo que esos eran los dioses de Israel. Nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví como la ley mandaba. Inventó fechas solemnes, ¿verdad? Porque Dios tenía unas fechas solemnes donde los israelitas deberían adorar a Dios, honrar a Dios, etc. Y así, entonces, aquí vemos el rey Joram era un rey tibio. ¿Qué significa ser tibio? Ser tibio significa que algunas cosas le hago caso a Dios y en otras no, y hago lo que yo quiero. Ser tibio es eso, lo que me conviene y lo que es fácil de hacer, de lo que Dios me pide lo hago. Y lo que no, simplemente sigo con mi vida. Ese es ser tibio. Apocalipsis 3:15, 16 dice: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dios establece bien claro que la tibieza espiritual, o sea, el no decidirse por Dios, obstaculiza muchísimo a Dios. Joram, el rey de Israel, quitó a Baal, pero se entregó a los pecados de los becerros, que eran otros ídolos de Jeroboam. Amados hermanos, ahora, obediencia a medias es desobediencia, dice el Señor en otras palabras. Ahora miren, hay 2 cosas con las cuales uno no elige, pero que te pueden afectar. Número 1 es la herencia familiar y 2 las circunstancias. Joram, rey de Israel, había heredado la idolatría de su padre Acab y Jezabel. Y las circunstancias de la vida habían afectado también la vida de Joram. Es decir, cuando muere Acab, su padre, y Jezabel, el rey de Moab se rebela contra el rey de Israel porque Israel había sometido a Moab y le pagaba impuestos. Entonces todas esas cosas influyeron para que este rey Joram no confíe 100% en Dios, ¿sí? Entonces, reconocía así el poder de Dios porque él fue a ver al profeta Eliseo. O sea, reconocía el poder de Dios, sí, pero seguía tibio, pues. O sea, también creía en otros dioses, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo cuando Eliseo le dice: ¿qué tengo yo que ver con usted? Vayas a consultar a los profetas de su padre y su madre. Porque Eliseo sabía que este hombre, aunque creía en el poder de Dios, también creía en otros dioses, ¿no? Entonces, lo primero que obstaculiza el ver a ese Dios que queremos ver tú y yo, al Dios del imposible, es la tibieza de corazón.
No hay mejor cosa a los ojos de Dios que alguien decidido, alguien que ha determinado consagrarse al Señor, vivir para Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, amados hermanos. Entonces, pero como habían 3 reyes, Eliseo no quería ni mirar al rey de Israel, pero había el rey de Judá, que por lo menos él temía a Dios. Por eso dice, Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. ¿Por qué? Porque gracias a alguien que no era tibio, entonces siguió el proceso del actuar de Dios. Porque acuérdense que en esta historia hay un proceso. Antes de ver la mano poderosa de Dios, hay un proceso. ¿Ya? Entonces aquí está dando el proceso. Dios está descartando a los tibios y se está quedando con los que no eran tibios. El segundo elemento que tiene que suceder para ver al Dios imposible es dejarse guiar por Dios. Siempre consultar a Dios, siempre. Según de Reyes 3:7 dice, y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab, o sea, Jorán, el rey de Israel, le estaba dando este mensaje a Josafat, rey de Judá. Y le dijo, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición. Lo mismo mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? Aquí vemos que estos 2 reyes no consultaron a Dios. Se dejaron llevar por su experiencia, por su capacidad, por sus recursos. Uno le dice al otro, mi ejército, que es numeroso, más tu ejército, que es numeroso, nos va a asegurar la batalla. ¿Qué ruta tomaremos? Porque eran estrategas ellos dos. Entonces, ellos no le preguntaron a Dios primero por qué camino irían. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, siempre pregúntale a Dios qué camino tomarás. Porque si no, vas a terminar en el desierto, como ellos terminaron, sin nada. Y encima, echarle la culpa a Dios como muchas veces hacemos. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿No es común esto en nosotros? No le consultamos a Dios, hacemos las cosas a nuestra manera, con insensatez, y luego le echamos la culpa a Dios de todo. Versículo 7 dice, le dice Jorán a Josafat, ¿irás tú conmigo? ¿Por qué camino iremos? Hicieron 2 preguntas que debieron hacérsela a Dios. ¿Irás tú conmigo? ¿Por qué camino iremos? Obviamente, la respuesta cristiana sería por el camino por donde Dios nos diga. Pero eso no lo hicieron. Santiago 4, del 3 al 15 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos está diciendo, lo necio y lo insensato de hacer las cosas simplemente confiando en nuestros recursos, nuestra experiencia, nuestra capacidad. Hermano, aunque tengas gran capacidad, gran experiencia, gran técnica, siempre debemos consultarle a Dios. Y la pregunta es, ¿pero cómo le consultamos a Dios? Si ya no hay profetas como Elías y Eliseo, ¿verdad? Bueno, está la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene todos los principios que tú debes seguir para que puedas tomar excelentes decisiones. Hay gente, por ejemplo, que reniega ahora de su matrimonio, porque nunca le consultaron a Dios con quién me casaré, Señor. Nunca le dijeron, Señor, esta es la persona indicada para mí. Todo lo contrario. Hay gente que hizo un negocio sin consultarle a Dios. Hay gente que tomó decisiones sin hacerlo a la manera de Dios. Por ejemplo, si yo soy una persona casada, Dios me dice que antes de tomar una decisión, por ejemplo, emprender un negocio, tengo que consultarlo con Dios, pero también con mi cónyuge. Pero si soy una persona que no me interesa lo que diga mi cónyuge, aún con mis hijos también como familia, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria y la sabiduría. Ahí yo no estoy consultándole a Dios. Amados hermanos, ahora,
una cosa es que yo me meta al desierto por mis malas decisiones. Aquí obviamente desierto es sinónimo de aflicción, de tribulación, y otra cosa es que Dios me mete en el desierto. Aquí estamos hablando cuando yo me meto al desierto por mis malas decisiones, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué consultar a Dios? Porque Dios sabe el futuro, amados hermanos. La Biblia dice en Isaías 44:7, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Dios hace preguntas retóricas. ¿Quién proclamará lo venidero? Solo Dios puede saber el futuro. ¿Quién lo va a declarar? Dios puede declarar lo que va a haber en el futuro, porque la Biblia dice que Dios es el que ha decretado todo lo que va a suceder. Él sabe todo lo que va a suceder. Y dice, y lo pondrá en orden delante de mí. Es decir, no solamente Dios sabe lo que va a pasar, sino que decreta lo que va a pasar y pone en orden de sucesión qué evento va primero, qué evento va segundo. Lo más lógico y razonable es que yo le consulte a Dios, quien sabe el futuro, acerca de tal o cual decisión que yo voy a tomar. Entonces, en otras palabras estoy diciendo, reconoce tu necesidad de Dios para todo, amados hermanos. Entonces, una de las cosas que no hicieron estos reyes es dejarse guiar por Dios, no consultarle a Dios, sino confiar en su propia capacidad y en sus propios recursos. Y terminaron en el desierto a punto de morir. El tercer elemento que uno debe incorporar en su vida para ver la mano poderosa de Dios como la vieron ellos, es lo que hizo Eliseo. ¿Verdad? Mira, aquí estamos hablando prácticamente un versus lo que hizo los reyes versus lo que hizo el profeta Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Consultó a Dios. Eliseo no era alguien tibio, alguien que se había consagrado a Dios. 1. 2. Eliseo siempre consultaba a Dios, era profeta. 3. Aquí vemos el tercer elemento, le adoró a Dios en medio de sus circunstancias. Según de Reyes 3:15 dice, ahora Eliseo dice, tráigame a un tañador, o sea, alguien que toque el arpa. Mientras tocaba el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. O sea, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Estaba adorando a Dios en medio del desierto, en medio de las circunstancias. Le estaba diciendo a estos reyes, si ustedes quieren tener la victoria, si ustedes quieren ver el poder de Dios, tienen que aprender a adorar a Dios, a alabar a Dios en todo tiempo. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero ¿qué pasa? Te peleas con tu cónyuge, tu hijo de repente hace cosas indebidas y el diablo nos calla la boca y dejamos de adorar a Dios. De repente vamos a la iglesia o vamos en oración a Dios calladitos y el diablo nos tapó la boca. Cuando la Biblia entera enseña, amados hermanos, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, o sea, de su pueblo. No hay peor cosa para el enemigo, un adorador, uno que alaba a Dios en medio de las circunstancias. ¿Y qué significa alabar a Dios? Porque eso es lo que está haciendo Eliseo, alabando a Dios con música. ¿Qué es alabar a Dios en medio de las circunstancias? Alabar a Dios significa que en medio de tus circunstancias, tú afirmes quién es Dios. Señor, aunque no tengas dinero, tú puedes cantarle y decirle a Dios, Señor, tú eres proveedor. Pero ¿cómo si no tienes dinero? Pero lo afirmas a Dios en medio de tus circunstancias. Señor, tú eres santo. Aunque no entienda lo que está pasando, reconozco tu soberanía. Reconozco que tú eres todopoderoso. Aunque esté enfermo mi hijo, Señor, tú eres mi sanador. Tú eres mi libertador. Y empiezo a afirmar a Dios en medio de mis circunstancias. Señor, mi esposo o mi esposa o mi matrimonio, Señor, está yendo de mal en peor. Pero esto no va a ser motivo para callar mi alabanza a ti, para afirmar quién eres tú, Señor. No voy a esperar que las circunstancias me sean favorables para adorarte. Y eso es lo que le enseñó Eliseo a estos profetas, a estos reyes. ¿Ustedes quieren ver el poder de Dios? Aprendas este principio. Primero adoras a Dios y luego le pides a Dios.
Primero afirmas quién es Dios para tu vida y luego le pides a Dios. Obviamente, si tú eres una persona tibia, si tú eres una persona que no consulta a Dios, ¿cómo vas a adorar, alabar y afirmar a Dios si no sabes quién es? Para tú alabar a Dios y afirmar quién es Dios, tú debes conocer a Dios y saber quién es. Y para eso tienes que consultarle. Y nuestro, digamos así, libro de consulta por excelencia de la voluntad de Dios es la Escritura, es la palabra de Dios. No esperes que Dios te hable con una voz audible, que se aparezca un ángel, que hay una visión sobrenatural. Todo eso sí te lo puede dar Dios y lo hace. Pero su principal fuente de revelar su voluntad es la palabra escrita de Dios. Amén. Entonces, cuando tú más conoces a Dios por la palabra, vas a tener, valga la redundancia, más palabra en tu boca y en tu corazón para afirmar quién es Dios. Cuando tú ves los salmos, donde están expresados todas las emociones humanas prácticamente, y están ahí casi todos los problemas de la humanidad, los salmos empiezan, claro, muchas veces presentando sus quejas, presentando sus problemas y aflicciones a Dios, pero terminan casi siempre en una declaración de fe de quién es Dios. Por ejemplo, David cuando le decía a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Por qué tu rostro está volteado hacia mí, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el enemigo me domine? ¿Hasta cuándo, Señor? Y empieza a descargarse delante de Dios, pero termina diciendo, mas yo confío en tu gran amor. O sea, aunque no experimentaba el amor de Dios porque él estaba sufriendo, según el Salmo, hasta la muerte, es decir, una enfermedad de muerte, aunque sus enemigos lo perseguían para matarlo, él afirmaba que Dios lo amaba, que Dios era un Dios de amor. No sé si me estoy explicando, o sea, las circunstancias le decían a David, Dios no te ama. Si Dios te amara, no estuvieras en esta situación, pero él afirmaba que Dios es un Dios de amor. Y David le decía, yo confío en tu gran amor, confío en tu salvación, por tanto te cantaré himnos. Que es una especie de alabanza, una clase de alabanza, digamos así. La Biblia está llena de ejemplos de que cuando alguien estaba en circunstancias adversas y se dirigió a Dios en alabanza, en adoración, y empezó a afirmar quién era Dios a pesar de su situación, el poder de Dios se liberó. Ahora, esto no es una fórmula. Ya ver, ¿cómo me han dicho? Allá, tengo que cantar ciertas canciones para que descienda Dios. No, no es así. Tampoco funciona así. La adoración debe ser en espíritu y en verdad. Debe ser de corazón. Debe ser indistintamente si Dios te va a responder o no, si Dios va a ser favorable a ti o no. La alabanza verdadera es afirmar a Dios independientemente del resultado. Esa adoración, esa alabanza es lo que la Biblia llama olor fragante para Dios. Eso es lo que hizo Eliseo. Eliseo no tenía por qué estar ahí. Le incomodaba este rey de Israel, un rey tibio, un rey autosuficiente. Al rey de Edom era un pagano. El rey de Judá quizás era su amigo, pero estaba demasiado incómodo el profeta. Pero aún así le enseñó a esa gente a adorar, a alabar a Dios en medio de sus circunstancias. Hoy, en este tiempo, el enemigo ha querido callar a la iglesia, callar la alabanza. Acá en el Perú sacaron un decreto donde te decían, puedes congregarte a un 30%, pero no cantar. Pero no cantar. Es decir, más porcentajes se podrían congregar en los cines, en los casinos, pero no tanto en la iglesia. Y quisieron callar la alabanza, porque el diablo sabe que la alabanza, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando Josué quería conquistar Jericó, Dios prácticamente le dijo, rodea esa ciudad adorándome. Y sucedieron los milagros. Porque alabar a Dios en medio de tus circunstancias, es decirle, Dios, afirmo quién eres tú. Sé quién eres tú. Y viene el segundo punto y último, actuar en fe. La alabanza y la adoración prepara muchas veces tu corazón para los actos de fe requeridos. Según de Reyes 3:16 dice, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia,
pero este valle será lleno de agua. Está la declaración de fe. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Declaración de fe. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Afirmación de Dios, adoración. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. 3 declaraciones de fe. 3 declaraciones de fe. Aunque no veas viento ni lluvia, este valle desierto se llenará de agua. 1. Beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y 3. Dios permitirá que ustedes derroten a los moabitas. 3 declaraciones de fe. Escucha bien. Dios no escucha tu necesidad. Dios escucha tu fe. Porque ellos estaban necesitados. Dios sabía su necesidad, pero la necesidad no trae el poder de Dios. No libera el poder de Dios. No hace que Dios actúe, pero tu fe sí, amado hermano, tu fe sí. Actuar. Ahora, ¿por qué Eliseo le dice? Lo primero que tienen que hacer es hagan estanques. O sea, ¿por qué no le dice directo? Mira, ¿sabes qué? Dios ya están a punto de morirse de sed, ellos y sus animales. Tráeles agua, Señor. Manda lluvia para que beban. ¿Por qué? Porque esto es uno de los pasos más importantes. Cuando Eliseo le dice, hagan estanques y esperen hasta el día siguiente, porque recién al día siguiente en la mañana vino el agua, Eliseo le dice, no van a haber viento ni lluvia o ni nubes. O sea, Eliseo le está diciendo, mira, Dios va a actuar no en lo natural, no según los recursos que tengas, no según su lógica, nada de eso. Va a actuar como Dios siempre lo hace, de manera sobrenatural. Por eso es el tema, es el Dios de lo imposible. Y le dice, hagan estanques. ¿Por qué? Porque los estanques eran, digamos, por decirlo así, el símbolo o el nexo de fe. Es decir, Dios siempre antes de actuar te pide que actúes en fe. Es como si Eliseo le dijera, si le creen a Dios, van a hacer estanques y van a esperar hasta mañana. Ese era el nexo, el punto de contacto entre, digamos, lo natural y lo sobrenatural. Cuando Jesús sanaba a alguien, le decía, le untaba, dice la Biblia, le untó con barro los ojos y le dice, anda, lávate el estanque. Jesús lo podía sanar directamente, pero siempre el Señor hace que tú hagas ejercicios de fe. Si le crees o no le crees, el Señor siempre a veces te pone, entre comillas, obstáculos, o te hace hacer actos de fe para que esa fe crezca y llegue a un nivel del grano de mostaza para que se muevan las montañas. Entonces los estanques representan el actuar en fe. Es como si Eliseo le dijera, ¿le creen a Dios o no? Si le creen a Dios, ustedes van a hacer los estanques y esperar hasta mañana. Gracias a Dios eso es lo que hicieron. Hicieron estanques, no veían nubes, no veían viento, no veían nada de lógico en que ellos decían, pero ¿cómo vendrá el agua? Dios hará esto, Dios hará esto. ¿No te ha pasado que cuando tú oras a Dios y le estás pidiendo algo, tú te imaginas cómo Dios va a actuar? Tú dices, Dios, seguramente, a ver, ¿qué podría hacer Dios? Dios podría hacer esto en mi vida, en mi matrimonio, en mi negocio. Y al final no era ninguna de las cosas que tú esperabas de Dios y Dios te dio la bendición o te respondió de manera que nunca lo imaginaste. Así es Dios. Pero Dios requiere que tú hagas actos de fe. En otras palabras, que le sigas creyendo a Dios. Que seas de los que dicen, es cuando Dios quiere, como Dios quiere y donde Dios quiere. Y que entiendas que Dios no necesita tus recursos. Dios necesita que tú le creas, amado hermano. Entonces, hoy hemos visto el Dios del imposible. El Dios del imposible. Supongamos que estemos justo en el momento del versículo 10, en el punto muerto donde están a punto de morirse en el desierto. ¿Qué le dirías a Jorán, a Josafat y al rey de Edom? ¿Qué les dirías si tú fueras el profeta Elías? ¿Qué le dirías a tu familia que se encuentra en el desierto? ¿Qué le dirías a tu conciencia, a ti mismo, a un amigo que se encuentra en el desierto? ¿Qué le dirías? Sabiendo que su situación es una situación imposible, donde los recursos humanos, ni el médico, ni el psicólogo, ni la pastilla, ni el dinero, nada, porque a veces, aunque tengas mucho dinero, los problemas son tales que ni el dinero los puede solucionar. ¿Qué le dirías?
Yo le diría lo que hemos dicho hoy. Primero, ¿cómo está tu vida espiritual en relación con Dios? ¿Eres tibio? ¿Todavía le dices a Dios? Ahí hablaba de la idolatría, pero la idolatría no solamente son imágenes de un Dios equivocado o imágenes prohibidas por Dios, que supuestamente me conectan con Dios. Idolatría es todo aquello que reemplaza a Dios en mi vida. Un hijo puede ser mi ídolo. Si amo más a mi hijo que a Dios, si amo más mi trabajo que a Dios, si amo más mis proyectos que a Dios, eso es idolatría. Idolatría es todo aquello que reemplaza a Dios. Lo primero que nos diríamos a nosotros mismos, a mi amigo, a quien estés ahí es: no seas tibio, deja toda tibieza, conságrate a Dios. Todo aquello que estás haciendo que a Dios no le agrada, quítalo y empieza a actuar como el padre que Dios quiere que actúes, como la esposa que Dios quiere que seas, porque en la palabra está todo eso. Lleva tus finanzas como Dios quiere que tú las lleves. Lleva tu trabajo de esa misma manera. Quita toda tibieza de tu corazón. Elías, el mentor de Eliseo, le dijo a Israel: dejen de claudicar, o sirven a Dios o sirven a Baal, o sirves al mundo o sirves a Dios, o haces las cosas a la manera de Dios o a tu manera. Pero no puedes decir un poquito de Dios, un poquito lo mío, un poquito de esto Dios no me gusta, así que no lo hago, prefiero hacerlo a mi manera. Deja de ser tibio. Número 2, consulta siempre a Dios. Siempre consulta a Dios. Y Dios tiene su respuesta en la palabra escrita sobre todo. Él sabe el futuro, Él sabe cómo va a terminar todo, así que no seas sabio en tu propia opinión. 3, adora a Dios. Para adorar y alabar a Dios tienes que conocerlo. Para conocerlo tienes que sumergirte en su palabra, porque su palabra habla de Él. Y 3, obedece a Dios en fe. Cree, sigue creyéndole a Dios. Sigue creyéndole a Dios. Quizás estás pasando estos 7 días de desierto que pasaron estos reyes, donde quizás estás cansado, quizás no hay esperanza, o quizás por tus malas decisiones, o quizás por no consultarle a Dios, te has metido en una situación muy difícil, o quizás Moab, el enemigo, se ha levantado contra ti y te ha llevado al desierto sin querer. Pero este momento es momento de ponerte a cuentas con Dios, de humillarte delante de Dios, de confesarle tu tibieza espiritual, decirle a Dios: sí, Señor, soy tibio. A veces te busco, a veces no. Lo que me conviene lo hago. Quizás, hermano, estás bien delante de Dios, como Josafat. Estás bien delante de Dios, pero estás esperando que haya vientos y lluvia para que creer recién que Dios va a actuar, cuando Dios no necesita de vientos, de lluvia, de recursos ni de cosas lógicas para actuar. A Dios le interesa que le creas, y Dios no va a responder tu necesidad sino a tu fe. Dios siempre, o no siempre, Dios nos deja en el desierto, aun cuando tomamos malas decisiones. Qué bueno es Dios, que aun cuando estos reyes tomaron malas decisiones, tuvo misericordia de ellos. Porque hubo alguien que no era tibio, hubo alguien que le consultó a Dios, hubo alguien, amado hermano, que le adoró a Dios en medio de sus circunstancias, y hubo alguien que actuó en fe, y ese fue Eliseo, y por ahí el rey de Judá, y se liberó el poder de Dios. Vamos a orar delante de Dios para poner esto en sus manos. Señor, gracias por este tiempo, te exaltamos y te bendecimos. Perdona toda tibieza y toda idolatría que aún hay en nuestro corazón. Todas aquellas áreas de nuestra vida que aún nosotros gobernamos y no te dejamos gobernar a ti, Señor. Perdónanos. Sí, Señor, los mayores problemas en los que estamos han sido porque hemos tomado malas decisiones. Pero aún así, Señor, tú eres misericordioso y nos puedes sacar de este desierto. Nos puedes sacar de este punto muerto en que nos encontramos, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, con nuestros hijos quizás, Señor. Queremos pedirte perdón. Enséñanos a adorar, a alabarte, Señor. Dios mío, enséñanos a consultar siempre a ti. Hoy queremos tomar la decisión de siempre ir a tu palabra y decidir conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias por todo. Gracias porque estas enseñanzas están para guiarnos, están para hacer que te conozcamos más, que saber cómo piensas tú, qué es lo que deseas tú, Señor. No queremos ser como estos reyes.
que eran autosuficientes, que tenían grandes recursos, sí, pero no sirvió de nada, Señor. Fueron atrapados en sus mismas palabras, en su misma autosuficiencia. Pero ahí estabas tú, Dios grande, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, Señor. Ahí estabas tú. Gracias, Dios mío. Señor, toma nuestra vida, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra nación, Señor. Y Dios mío, gracias porque hoy al recurrir a ti, Señor, vamos a seguir creyéndote, creyendo esas promesas que nos diste alguna vez, creyendo esas promesas que nos vas a dar. Señor, actuar en fe, Señor, y veremos tu gloria, veremos al Dios del imposible en nuestras vidas. Gracias por todo, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Santo de Israel. Gracias por todo lo que nos está pasando. Creemos que tú eres soberano. Creemos, Señor, que tú nos has puesto aquí, así como estos reyes, para poder examinarnos, para poder conocerte más. Si ellos no hubieran estado en el desierto, no hubieran conocido a aquel Dios que no necesita de viento, ni de nubes, ni de lluvia, Señor, para hacer milagros, que no necesita nada. Así, Señor, en nuestro desierto vamos a conocer y a ver tu gloria, Señor, en nuestros hijos, en nuestras vidas, en todas nuestras necesidades, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén, amén. Que Dios le bendiga, comenta, comparte y Dios mediante nos estamos viendo el próximo domingo.